Hola, amada iglesia, Dios les bendiga. Quiero que se preparen esta noche para que adoremos juntos a Dios. Llame ahí a toda su familia para que podamos unirnos en adoración y en agradecimiento a nuestro Dios. Antes de empezar, quiero recordarles los martes, jueves y sábados tenemos Amanecer con Dios a las 5 de la mañana. Del lunes a viernes o a sábado el pastor Horacio Pichené está teniendo unos devocionales de lunes a sábado de 8 a 9 de la mañana para que también se conecte. La Alianza te baila. El domingo a las 10 de la mañana los pequeños aliancistas tienen su escuela dominical para que usted también esté ahí con sus hijos, los apoye, no les descuidemos, para que ellos se puedan conectar y les dejen unas actividades muy chéveres. Y a las 11 de la mañana tenemos nuestra celebración dominical. También quería recordarles, vaya llamando ahí a su familia mientras yo les doy los anuncios. Los martes nos conectamos a las 7 de la noche con la Alianza Colombia a nivel nacional. Es un devocional hermoso también para que usted se pueda unir. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios ahí. Te adoramos, Jesús. Yo te agradezco por cada hermano, por cada oyente en esta noche. Oro para que tu Espíritu Santo, Señor, se revele cada día más fuerte en su interior. Oro para que tu Espíritu Santo, Señor, sea llenándonos con tu fuerza, sea llenándonos con tu aliento, oh precioso Espíritu de Dios. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, en su nombre sobre todo es
este día, Señor. Tu grandeza es incomparable, Dios. Y en esta noche nos unimos en adoración para decirte gracias. En esta noche nos unimos en exaltación, Jesús. Santo, 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 precioso Dios. Aleluya, aleluya. Exaltamos a Dios en esta noche. Bueno, vamos a ver si usted se acuerda de este hermoso himno. Cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el esplendor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el esplendor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. Nosotros no habrá necesidad de la luz ni el esplendor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será consolador. Y no habrá necesidad de la luz ni el esplendor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será consolador. Porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será consolador. Porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será consolador. Amén. Así es. Sigue allí conectado. Vamos a continuar con una poderosa palabra en esta noche. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, amada iglesia. Sean todos bienvenidos a este espacio, a este momento donde vamos a estar estudiando la palabra, donde Dios tiene tiene una palabra poderosa y especial para cada uno de nosotros. Les invito a que traigan su Biblia, de que la abran y podamos ver esta lectura que la estamos encontrando en el libro de San Mateo, capítulo 25, verso 31. El libro de Mateo, capítulo 25, verso 31. Entonces desde allí vamos a estar estudiando la palabra. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, se sentará sobre el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones.
Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me alimentasteis. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. E irán todos estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Dios, porque tú nos hablas de una manera especial y hoy tienes preparada una palabra especial para cada uno de nosotros. Permite que la palabra que hoy podamos llevar caiga en buena tierra y que podamos ser ese reflejo de tu amor, que podamos ser llamados esos hijos tuyos y llevar, Señor Jesucristo, esas palabras, llevar un poco de lo que tú nos has dado y ser gestores de cambio. Creemos, amamos tu palabra y hoy bendecimos desde este momento hasta el final todo lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como podemos escuchar en el video que nos estaba relatando precisamente este pasaje, y entonces yo creo que cada uno en su casa iba siguiendo la lectura. Algo especial era, y sabemos que esta palabra es de boca del mismo Jesús. Entonces, empecemos desde ahí. Jesús mismo hablando. ¿A través de qué? A través de parábolas, porque Jesús es alguien muy especial. Eso es algo que a mí me parece espectacular de Jesús, y es que Jesús habla de una manera dinámica, habla de una manera diferente, habla de una manera que se hace entender. Entonces es especial, las parábolas, las hipérboles, y encontramos todos esos aspectos dentro de la Biblia y dentro de lo que Jesús enseñaba a sus discípulos, para que obviamente
hoy día no solamente podamos comprender la Biblia, nosotros, personas sencillas, personas que tal vez no hemos ido a grandes instituciones y podemos entender la palabra, pero aquellos grandes eruditos también, ellos tal vez profundizan mucho más, pero entonces es una Biblia que está apta para todo público, un libro universal que lo podemos entender fácilmente. Bueno, la reflexión que el día de hoy hemos preparado para ustedes se llama o titula Una participación personal. Se titula Una participación personal. Antes de adentrarnos en el texto, quiero pues como decirles algo especial o hablar acerca de que el Evangelio de según San Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Entonces, un aspecto importante que quiero que tengamos en cuenta. Sabemos y conocemos a la luz de la palabra todo lo que pasó con Moisés, ¿cierto? Y entonces, algo especial que pasa con Moisés es que Moisés promulga la ley de Dios. Y esa ley de Dios la vemos en los 5 primeros libros que los llamamos Pentateuco. Entonces ahí está la ley de Dios. Jesús también viene a promulgar la ley de Dios como la antigua ley, pero esta nueva ley es especial y es esa ley dada por Jesús en 5 discursos, que los podemos encontrar acá en el Evangelio. Y podemos empezar con el primer discurso. Y el primer discurso son las bienaventuranzas. Entonces tenemos les voy a hablar del primer discurso, que son las bienaventuranzas, y el último, que lo encontramos precisamente dentro del capítulo 24 y el 25, donde se recopilan conceptos de Jesús acerca de la hipocresía religiosa y también de las predicciones del futuro, o también el juicio final. Bueno, entonces volvamos a las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas describen la puerta de entrada al reino de Dios. Entonces, aspecto importante, las bienaventuranzas describen la puerta de entrada para el reino de Dios. Y lo hace por medio de 8 categorías. Yo creo que todos hemos leído las bienaventuranzas, es un texto muy especial. Y les voy a nombrar así las 8 categorías que son: los pobres de espíritu, los que lloran o también los afligidos, los mansos, los que tienen hambre, sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los perseguidos por causa de la justicia. 8 categorías que las debemos tener presente. Ya cuando nos vamos nuevamente al capítulo 25, que les hablé de que es el último discurso, por así llamarlo, en el capítulo 35 y 36 del juicio final, cuenta lo que debemos hacer para poder tomar posesión del reino. Entonces, les dije, las bienaventuranzas es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada para el reino de Dios. Y ya estos aspectos que vemos reflejados en el capítulo 25 del juicio final es cómo debemos tomar posesión del reino. Y esa posesión del reino están representadas en 6 aspectos. 6 aspectos del evangelio genuino. Entonces, teníamos 8 categorías en las bienaventuranzas y tenemos 6 aspectos ya en esta parte de ese evangelio genuino. ¿Cuáles son? Entonces encontramos acoger a los hambrientos, a los sedientos, a los extranjeros, a los desnudos, a los enfermos y presos. 6 categorías. Entonces, es especial ver esa parte que de comienzo a fin podemos encontrar un tipo de personas y son los excluidos y los marginados, es decir, los más vulnerables,
Jesús es muy enfático en esta parte y Jesús siempre está con los menos favorecidos, como le digo yo, con aquellas personas que son excluidas y que son marginadas. Cuando ya nos vamos al versículo 31 al 33 del mismo capítulo 25, vamos a encontrar al inicio la abertura del juicio final. Entonces quiero que entendamos esa parte. Y entonces dice de que el Hijo del Hombre reúne alrededor todas las naciones y se dice que Él separa las ovejas de los cabritos. Es especial ver esta parte porque un pastor no se equivoca. Él sabe quiénes son los cabritos, quiénes son las ovejas, o en otros términos, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y entonces los separa. Es especial entender que Jesús solo separa. Él no juzga ni condena. Es decir, somos nosotros mismos los que nosotros nos condenamos. Viene siendo así. Y cuando yo les digo de que Él no nos condena, lo podemos encontrar en Juan 12:47. Dice así: al que oye mis palabras y no las guardas, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Entonces está clarísimo. Ya esta parte de las personas que Él tiene a su derecha, que lo estamos encontrando entre el versículo 34 y 36, Él los llama de una manera muy especial y los llama benditos de mi Padre. Y ellos reciben la bendición de Dios. Amada iglesia, ¿queremos que Dios nos llame benditos de mi Padre? O sea, ¿queremos ser llamados benditos de mi Padre? Pensemos en eso. ¿Cómo queremos ser llamados? ¿O dónde vamos a estar? ¿A la derecha o a la izquierda? Creería yo que vamos a estar en la parte derecha y vamos a ser llamados así, benditos de mi Padre. Y vamos a ser bendecidos por Dios. Estos son convidados a tomar posesión del reino, preparado para ellos desde la fundación del mundo. Dice que el motivo de la sentencia es: tuve hambre, tuve sed, era extranjero, estaba desnudo, enfermo, preso. Y entonces dice, como dice, a estos se acogieron y ayudaron. Entonces ahí en esta frase nos hace saber quiénes son las ovejas. Son las personas que acogen al juez que está hambriento, porque Él dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, y así va enfatizando toda esta parte. Entonces lo que nos quiere dar a entender Jesús es que Él se identifica con los pequeños. O sea, él se identifica con el vulnerable, Él se identifica con el excluido, Él se identifica con el que tiene necesidad. Jesús, eso es lo que nos está enseñando en esa parte, de que Él está con ellos. Él está con ellos y Él se identifica con esta población. Y entonces los que se acogen a este llamado, ¿cómo son llamados? Perdonando la redundancia, son llamados justos. Nuevamente hago la pregunta, querida iglesia: ¿nosotros queremos ser llamados justos? Yo creería que sí, o yo quiero ser llamada justa. Y entonces esto no quiere decir que la justicia del reino, o sea, esto quiere decir que la justicia del reino no se alcanza observando normas, sino yendo donde el necesitado. Una parte especial que yo quiero recalcar en esta parte, y de pronto nos estamos preguntando acerca de las obras y diríamos: es que la salvación es por gracia, mas no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hay algo especial acá. Tal vez esta no es la base de la salvación, sino la evidencia de
de nuestra genuina fe. Eso, es esa evidencia de nosotros como cristianos. Es la evidencia de las personas que seguimos a Jesús. En Santiago podemos encontrar respuesta a esta parte. Santiago 2, versículo 17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, entonces ahí es donde como que nosotros venimos a preguntarnos y dice, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces queda especial. ¿Qué es eso? Es la evidencia de mi genuina fe, que se evidencia a través de las obras, en acciones sencillas de bondad. Sigamos con el texto. En el texto, a partir del versículo 41 al 43, ya cambia la sentencia. Y ya la sentencia es a los de la izquierda. Entonces les acabé de hablar acerca de la sentencia de los de la derecha. Y ya vamos a hablar de la sentencia de los de la izquierda, los que están al otro lado del juicio, y estos son llamados malditos. Malditos, así lo dice la Biblia. Y están destinados, como dice ahí, al fuego eterno. Entonces Jesús utiliza ahí un lenguaje simbólico común en aquel tiempo para decirles que estas personas no van a entrar al reino, no van a entrar en el reino. ¿Por qué motivo? Porque no acogieron al hambriento, no dieron de beber al sediento, no acogieron al extranjero, no dieron de vestir al desnudo, no fueron a visitar al enfermo o visitar al preso. Entonces ellos no se acogen a esto, y entonces ahí es donde es como la ceguera espiritual que no nos permite ver a Jesús por medio de estos más pequeños, como los dice Jesús. Estos pequeños. Es muy importante entender esa parte. Jesús los llama los pequeños. Entonces se sigue enfatizando Jesús del lado de quién está. Jesús está del lado de los vulnerables. Es muy importante tener claro de que ambos bandos, estamos hablando de la izquierda, estamos hablando del derecho, hacen la misma pregunta, pero ¿cuándo te vimos sediento? ¿O cuándo te vimos con hambre? Porque obviamente ellos no van más allá. Entonces dice, ¿cuándo? Entonces, si ellos hacen esa pregunta, podemos tener algo muy claro, y es que eran personas que se portaban bien. O sea, que se portaban bien, eran personas que tenían su conciencia en paz. Entonces ellos estaban seguros de que estaban practicando siempre lo que Dios les pedía. Entonces es importante tener eso, y se les extraña lo que el juez les está diciendo, o más bien lo que el juez les está demandando. Y ahí es donde él responde y dice, todas las veces que no hicieron esto a uno de estos pequeños, conmigo dejaste de hacerlo. Es especial esta parte, porque esto nos está hablando de la omisión. No hicieron más. Apenas dejaron de practicar el bien a esos pequeños, a acoger a los excluidos. Y así termina la sentencia final y dice que estos van al fuego eterno y los justos van para la vida eterna. Que es así como termina el quinto libro de esa nueva ley. De esa nueva ley que trae este nuevo Moisés, que es Jesús. Amada iglesia, Jesús sigue haciéndonos este llamado. Estamos en unos momentos donde existen los extranjeros, hambrientos, están las personas que tal vez no tienen que vestir, estamos hablando de las personas que están en la calle, o las personas que están confinadas en sus hogares, tal vez pasando necesidades. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir
más allá y tener muy claro que a estos pequeños, que con estos vulnerables, Jesús está, y nosotros somos esas manos de Jesús que vamos. Esta parábola habla es de eso, de la misericordia que todos podemos brindar a diario. Son gestos que no requieren ni riqueza, ni habilidad, ni inteligencia. Son cosas que se pueden hacer sencillas desde nuestras capacidades. Es especial entender que no necesitamos, no podemos decir, es que cuando tenga tanto dinero, o es cuando, porque no es lo que Jesús nos está demandando para ser nosotros esos seguidores de Jesús y para ser llamados esos benditos de mi Padre. Y cuando estamos acogiendo a estos necesitados, tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. No es la responsabilidad del gobierno, porque a veces nos escudamos en que es la responsabilidad de la institución como tal, ya tenga el nombre que tenga, pero es aquella institución. Y como titula la reflexión de hoy, es una participación personal. Que Jesús sea mi ejemplo y que esas acciones sencillas de bondad sean el reflejo de nuestra genuina fe. Yo saqué unas conclusiones también. Entonces esas conclusiones es que, primero, Jesús es un Dios comprometido con los vulnerables. Jesús es un Dios migrante. Jesús es un Dios de los más vulnerables. Entonces, ¿cuáles son los vulnerables? Los niños de la calle. Tal vez no los tenemos acá, pero tenemos los niños de La Guajira, tenemos los del Chocó, tenemos los que no tienen lugar, los que no son de aquí, no son de allá, no tienen un hogar. Dice que Jesús es un Dios que libera. Y cuando hablamos de un Dios que libera, ahí tenemos que hacer énfasis de que cuando Moisés, fue el Moisés que el pueblo estaba esperando, ese libertador, esa persona que lo sacara de esa esclavitud, Jesús también viene, pero no con el concepto que ellos tal vez estaban pensando, sino que Él viene a traernos una libertad espiritual, una libertad diferente. Y ahí es donde tenemos que ser libres de esa marginación social, de la persecución. Es otro concepto. Entonces Jesús viene y cambia mucho los conceptos. Jesús es el nuevo Moisés. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer como iglesia? O otra pregunta, ¿con qué debemos realmente comprometernos? Entonces quiero que, amada iglesia, a cada uno tengamos estas dos preguntas y tal vez las estemos reflexionando y estemos pidiendo el discernimiento y que Dios, por medio de esta palabra, nos habla. Nosotros como familia hemos meditado en esta palabra y es una palabra que Dios nos ha tocado, que Dios viene hablando a nuestros corazones y es muy especial saber que Dios es un Dios que todo lo hace perfecto. Y la misma palabra dice de que todo obra para bien y es súper importante tener eso. Dios es un Dios que con nada se queda, con nada se guarda, y estos tiempos son tiempos para aprender, son tiempos de escuela, son tiempos para cambiar tantos paradigmas que tal vez nosotros tenemos en nuestra mente y tal vez tantos conceptos que tenemos que ir reevaluando y que tenemos que pedirle la dirección a Dios. Amada iglesia, espero que esta sea una palabra que haya hablado a sus vidas, que haya reconfortado sus corazones y que los haya bendecido como a nosotros nos ha bendecido. Dios los bendiga, que tengan un resto de semana bendecido, un resto de semana prosperado, un resto de semana donde la bendición de Dios esté sobre cada uno de sus hogares. Dios los bendiga. Nos vemos
vemos entonces en una próxima programación. Ya sabemos que el domingo tenemos nuestra próxima celebración.